lo obtenga, confirme un amén. Amén. Capítulo 11 del libro de Hebreos y el versículo 6. Cuando lo obtenga, firme un amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando todos lo tengan, confirmen un amén. Aleluya. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Todos lo tienen? Dice así a la letra del Señor, pero sin fe, ¿qué dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Y es galardonador, ¿qué dice? De los que le buscan. Pero solamente nos vamos a enfocar en lo de arriba donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, estamos aquí presentes, Señor. Hemos leído tu palabra delante del pueblo, delante de la congregación. En esta tarde, Señor, que sea usted que nos hable conforme a la necesidad, Señor, de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor, en esta hermosa tarde, bendito Dios. Padre, que sea usted hablando y preparando nuestro corazón, Espíritu Santo. Este tiempo es tuyo, Señor. Este tiempo es tuyo, Espíritu Santo. Que sea usted que nos hable en esta tarde. En el nombre del Señor, se puede sentar, querido hermano. Como dijo un hermano, ¿cómo la quieren? ¿Suave o sombra, hermano? Hoy vamos a ver, hermano, acerca de lo que es, como dice la palabra, es imposible a veces agradar a Dios si no tenemos fe. Y usted dirá, ¿cómo es esto? La Biblia dice claramente, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted sabe que cuando uno se enamora de la esposa de uno, o sea, de la novia, ¿verdad que usted no me dejará mentir? Para usted agradar a la novia, lo primero que hace es comprarle algo, chocolatitos, rosas, cositas por ahí, y decirle buenas palabras. Y a veces lo que la novia le dice a uno se lo cree de todo corazón. O no es así, ¿verdad que sí? Y ante Dios, hermano, es lo mismo. Porque nosotros, hermano, a veces estamos en esta tierra, muchas veces hablamos o damos consejos, a veces hablamos entre hermanos, entre iglesias, y decimos, hermano, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces miras a tu hermano pasando una lucha, pasando una prueba, pasando unas dificultades, pasando un propósito de Dios. Y muchas veces nos acercamos a dar una palabra de Dios y decir, hermano, tenga fe, hermanos, va a salir de este problema. Hermano, tenga fe, hermano. Hermano, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tan grande es tu fe que tienes tú para hablar así? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿O no se ha preguntado? Porque muchas veces es fácil dar una consejería, dar una palabra de aliento a cualquier hermano. Pero hay hermanos en sus pensamientos que dicen, como usted no está en mis zapatos, no sabe lo que es pasar esto. Y es cierto. Porque cada problema, cada proceso es diferente, es duro. Es duro pasar una enfermedad, es duro pasar, hermano, un problema, es duro que te acusen de algo, salir de algo ileso. A veces es fuerte, pero a veces venimos los hermanos que no pasamos ningún proceso y decimos, hermano, tenga fe. Como dice la Biblia, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos, este monte, muévete y te moverá. Pero el problema es que cuando nos toca a nosotros, el proceso, la situación, entonces ahí miramos cómo estamos, cómo nuestra fe delante de Dios. Y usted sabía que la fe, hermano, es algo que a Dios le agrada en el corazón de Dios. Por eso dice la Biblia que el que no tiene fe, que dice que la pida, ¿a quién? ¿Ah? Que se lo pida a Dios. La fe es un don. La fe es algo, hermano, que mueve el corazón de Dios. Porque cuando nosotros miramos en los 4 evangelios, el Señor siempre termina diciendo, vete porque tu fe, que dice, te ha.
Y cada enfermedad, cada situación que el Señor sanaba, el Señor siempre decía, vete porque tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y siempre el Señor decía, siempre de tu fe. Él no decía de la fe de él tenía el poder para sanar. Pero el problema era que el Señor quería ver que cada uno de los corazones que se acercaba a Dios tuviera fe. Y la fe que hay en el corazón del hombre es el que agrada a Dios. Y eso está en la palabra, está en la Biblia. Por eso en cierta ocasión cuando se acerca, hermano, un padre de familia y se acerca al Señor acerca de su hijo a pedirle ayuda que sanara a su hijo. Y el Señor, hermano, se le queda mirando, pero el padre le dice al Señor, dice, Señor, quiero que sanes a mi hijo. Pero había un problema que el padre le dice, Señor, el Señor le dice, ¿crees? Le dijo al Señor y el padre de familia le dijo, Señor, que hay un problema acá. Y el problema es que hay duda en mi corazón. Señor, yo quiero que sanen a mi hijo, pero hay un problema en mí. La duda a veces, hermano, no nos deja recibir lo que es de Dios. A veces, como decía ese padre, Señor, yo creo, pero hay algo en mí. Le decía, Señor, ayúdame, le dijo. En mí, dijo, en mi incredulidad. Ayúdame, le dijo el Señor. Había un problema. Y el Señor sabía que si no había fe, hermano, no iba a suceder algo. Pero miramos a Dios, un Dios tan grande, maravilloso, tan lindo, de que Él tuvo misericordia y sanó al muchacho. Sí ha leído esa parte de la Biblia. Cuando miramos nosotros o analizamos la Biblia, nos damos cuenta de tantas cosas de la Biblia. Muchas veces para nosotros es fácil hablar. Es fácil abrir nuestros labios. Pero hermano, es duro, hermano, poner nuestra fe en Dios cuando estamos pasando un proceso. Cuando estamos pasando un problema más grande, más doloroso. Hermano, es duro ese proceso. Pero esta tarde yo quiero que vayas conmigo allá en el libro de Mateo. Vaya a buscar el capítulo 14 y ahí vamos a entrar a la palabra de Dios, pero no pierda donde estábamos leyendo. Y vaya al versículo 28 y 28 en adelante. Y dice la palabra del Señor, 14, 28, el libro de Mateo, dice, entonces respondiendo Pedro, dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya, que dice a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué dice dudaste? Y entramos al mensaje. Quiero que ponga atención en esta tarde. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando miramos la historia del apóstol Pedro, la Biblia dice que el apóstol era un apóstol atrevido delante de la presencia de Dios. Y cuando miramos que era un hombre atrevido, hermano, era un hombre que al momento, hermano, se le activaba la fe y él, hermano, hacía cosas que los demás no podían hacer a través de la fe. Por eso usted ve en la historia de Pedro, a pesar de que Pedro falla, a pesar de que el apóstol Pedro comete algunos errores, pero al final el apóstol Pedro es el que sobresale sobre todos los apóstoles. Dice la Biblia que con solo que pasara la sombra de Pedro, dice que los enfermos que dice, sanaba. Y dice la palabra, hermano, que Pedro, hermano, sobresalió sobre el grupo de los apóstoles en la forma de que cómo Dios lo usaba al apóstol Pedro. Pero miramos en esta parte de la Biblia dice que cuando el Señor, hermano, terminó aquella conversación con aquella multitud, le dijo a los discípulos, vayan, súbense al barco, o a la lancha o al bote y espérenme del otro lado del río del Jordán. Y dice la Biblia que los hombres, los judíos, pues los apóstoles se subieron al barco y se fueron. Pero la Biblia dice que mientras que ellos iban, dice la Biblia, se levantaban algunas tormentas, algunos vientos sobre aquel mar. Pero dice que pasada la noche miraba que el maestro no aparecía y de repente la Biblia cambia, dice la palabra de que de repente el maestro decide ir en pos a donde estaban los discípulos. Él empieza a caminar y dice que cuando empieza él a caminar, usted se da cuenta que él camina sobre las aguas.
Y la Biblia dice como él era luz y él la luz, en donde quiera que Jesús iba, él siempre brillaba. Y es por eso que usted mira en la palabra que en la noche él había un resplandor, hermano, donde los discípulos se asustaron y ellos decían, un fantasma, ¿o qué viene ahí? Pero dice la Biblia, por lo que dice la Escritura en el versículo 28, Pedro, hermano, se empieza a dar cuenta de que no era un fantasma, sino que era el maestro que iba caminando sobre las aguas. Ahora, cuando Pedro se da cuenta que era el maestro, la Biblia dice, hermano, de que Pedro empezó a dar voces al Señor. Y le dijo, Señor, ¿en verdad eres tú el que vienes ahí? Y el Señor le responde, sí soy yo el que estoy acá, soy el maestro. Entonces Pedro viene y Pedro cambia su mentalidad en una mentalidad, hermano, de fe. Y él le dice al Señor, Señor, permita pues, si eres tú, a que yo vaya hacia ti. Y cuando le dice que vaya, el Señor le dice, Pedro, ven para acá, ven a mi encuentro, ven hacia donde estoy yo. Entonces dice la Biblia, hermano, que Pedro no dudó. Pedro, hermano, activó su fe y cuando Pedro, hermano, se baja de la barca, la Biblia dice que Pedro empieza a caminar, empieza a avanzar y cuando empieza a avanzar sobre las aguas, el corazón de Dios, hermano, se alegró. El corazón de Dios, hermano, se puso contento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios hay que tener fe en el corazón del hombre. El hombre tiene que tener fe en el corazón de Dios para poder agradar a Dios, para hacer las cosas en esta tierra. Entonces, cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, la Biblia dice que, hermano, que Jesús se alegró de lo que Pedro estaba haciendo. Pero lastimosamente cuando Pedro pega unos pasos, hermano, la Biblia dice y la palabra nos enseña que viene un fuerte viento, viene una fuerte ola, hermano, que eso significa en el mundo espiritual, que significan los problemas. Muchas veces nosotros cuando empezamos un ministerio, cuando empezamos nosotros a caminar en el camino de Dios, muchas veces nosotros caminamos por fe y empezamos a avanzar y empezamos a caminar. Y a veces queremos hacer un puño de cosas para Dios. Queremos venir a limpiar, evangelizar. Estamos temprano, venimos a cantar, venimos y somos los últimos que nos vamos de la iglesia. Somos los primeros y somos los últimos en salir. Cuando nosotros pegamos nuestros primeros pasos de fe. Cuando estamos en ese tiempo, hermano, Dios se alegra. Usted conmueve el corazón de Dios y Dios lo mira con una sonrisa, con una alegría en su corazón. ¿Por qué? Porque ves aquella fe que hay en su corazón de poder servir a Dios con toda su alma y con toda su fuerza. Pero ¿qué pasa después? La Biblia dice que cuando Pedro caminó, vino el viento, vino la tormenta. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa con usted y conmigo cuando vienen los problemas, cuando viene el ataque, cuando viene, hermano, cuando vienen las situaciones? Cuando la mujer no le hace caso en su casa, cuando el marido no le hace caso a la mujer en la casa, cuando los hijos no le obedecen. ¿Qué pasa, hermano, cuando un hermano te critica, te señala? ¿Y qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa con la vida del cristiano? Empieza a retroceder, empieza, hermano, a hundirse como Pedro empezó a hundirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, aquí en esta tierra hay dos clases de fe, por decirlo así. Hay una fe, hermano, que nosotros ponemos la mirada, hermano, en Cristo Jesús. Hay otra fe que nosotros ponemos la fe en el hombre. Es por eso que mucha gente, hermano, está muy a veces equivocada, porque muchas veces pone la mirada en el hombre, pone la mirada en la persona, pero no pone la mirada ahí arriba. Aquel que nunca falla, aquel que nunca comete un error. Por eso en aquel tiempo, recuerdan ustedes en la historia de Josué, en el capítulo 1 en adelante, usted lea la historia de Josué, verso 9 y 8 en adelante, verso 7 dice, verso 6, empieza a hablar el Señor con Josué y el Señor fue claro con Josué. Le dice, mira Josué, yo quiero que camines por este camino, pero le dijo Josué al Señor, no quiero que mires ni a derecha ni a izquierda, sino lo que quiero que mires lo blanco, lo recto que es el Señor. El Señor le da una ordenanza a Josué y esa misma ordenanza el Señor nos da a nosotros. Pero cuando el hombre retrocede, cuando el hombre camina para atrás, ¿sabe por qué? Cuando el hombre falla, el hombre se va para atrás. ¿Sabe por qué? Porque su fe está puesta en un hombre, no está puesto en Dios. Amén, iglesia.
Nuestra fe tiene que permanecer primeramente en el Señor, primeramente en Dios, primeramente, hermano, en Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar fundamentada, venga lo que venga, pase lo que pase. El cristiano es fundamentado, hermano. Venga, pase un problema, pase cualquier cosa dentro de la iglesia. El cristiano tiene que estar fundamentado, porque el cristiano sigue a Cristo, no está siguiendo al hombre. El hombre falla, el hombre comete errores, el hombre te va a fallar, pero el único que nunca te va a fallar es nuestro Señor Jesús. Él es el único. Y entonces nuestra fe tiene que estar fundamentada en Él. Cuando vienen los problemas, nosotros titubeamos, nuestra fe titubea. Y esas cosas son las que al Señor no le agradan. El Señor no le agrada cuando usted y yo titubeamos en nuestra fe. Por el Señor se molesta si usted miramos la palabra, cuando usted mira el versículo 31, cuando Pedro se hunde, cuando Pedro empieza a pedir auxilio, el Señor no es malo, el Señor se acerca, Él sigue caminando. Cuando se acerca, hermano, el Señor se le queda mirando a Pedro. Y la mirada que le tiró, hermano, y el Señor extendió su mano. El Señor no vino, no lo regañó, no lo criticó. El Señor simplemente le dijo: hombre de poca fe. En otras palabras, el Señor estaba molesto. Si usted lee la Escritura dice, hermano, no lo digo yo, la Escritura dice: hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? O sea, estaba molesto el Señor, porque algo que el Señor le molesta cuando usted duda. Muchas veces el Señor ha dicho te va a bendecir. Muchas veces el Señor te ha dicho te va a levantar, te va a prosperar. Pero el problema no es la profecía que te dieron. El problema eres tú, que no crees lo que Dios te habla. ¿Amén o no amén? El problema somos nosotros. No dejamos que se cumpla el propósito en nuestra vida. Muchas veces el hombre comete un error, muchas veces acelera el proceso de Dios, o muchas veces atrasa lo que Dios tiene para el hombre. Pero Dios viene y le dice, hermano, al apóstol, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, eso no le agradó a Dios. Al Señor le agradó, dice la Biblia, que cuando Pedro empezó a caminar en las aguas, el Señor se puso, hermano, se puso alegre al mirar lo que Pedro estaba haciendo. Pero cuando Pedro se empezó a hundir, ahí vino el problema. Por eso la Biblia dice que sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios. Porque podemos decir, ¿cuántos tienen fe? Y todos vamos a gritar amén. Pero el problema es, ¿qué tan grande es nuestra fe? El mismo Señor Jesús lo dijo. Si tuviera tan siquiera un poquito así, como un granito de mostaza, dijo el Señor. Ahora se imagina si nuestra fe fuera grande, hermano. ¿Qué no haríamos? ¿Sí me están entendiendo? Cuando orarían por los enfermos, hermano, los enfermos se sanarían. Pero el problema es, ¿qué tan grande es nuestra fe? Voy a ser un poco corto. Pero la fe es imposible agradar a Dios. La fe agrada al Señor. ¿Y sabe por qué? En el libro de Marcos, en el capítulo 5, versos 25 al 54, nosotros encontramos una historia. Encontramos la historia de Jairo, versículo más atrás. En esos versículos nosotros encontramos la historia de la mujer de flujo de sangre. Y yo quiero que ponga atención a esto, lo que le voy a decir en estos pasajes bíblicos. La mujer de flujo de sangre dice que había gastado todo lo que ella tenía. Todo lo que ella había obtenido, todo lo había gastado por su enfermedad. Las mujeres saben lo que yo estoy hablando del flujo de sangre. Esta mujer dice que había ido donde quiera, en cualquier médico, y ninguno podía sanar de su enfermedad. Un día dice la Biblia que
Como dice la palabra de Dios, que por el oír, dice, viene la fe. Cuando usted escucha, entra la fe en su corazón. Y aquí la mujer dice que había oído que Jesús había llegado a aquel lugar. Porque la Biblia dice que cuando Jesús llega a aquel lugar, dice que sale Jairo corriendo. Jairo sale, hermano, con una carrera, con una emergencia, y dice que llega y se postra delante del maestro. Dice: maestro, mi hija está enferma, se está muriendo y es la única. Y usted conoce la historia. Y el Señor empieza a caminar entre la multitud. Y aquí abuya, según la Biblia, según, hermano, los que estudian la Biblia, los estudiadores de la Biblia, según ellos dicen que cuando el Señor llegaba a cierta ciudad, era grande la multitud que salía al encuentro del Señor. Había gente que salía con flautas, con panderos, había gente que salía con tamboriles, hermano, y hacía un gran ruido, una gran bulla de que el maestro iba pasando por la ciudad donde ellos vivían. Y al escuchar aquella bulla, dice que los enfermos salían y los enfermos se ponían al encuentro por donde el Señor pasaba, para que el Señor los tocara y para que el Señor los sanara. Pero en toda la historia de la Biblia que nosotros miramos, en el proceso de la palabra de los 4 evangelios, siempre miramos, hermanos, de que en el corazón del hombre, aquellos hombres que recibieron, hermano, que recibieron su sanidad, siempre activaron su fe y creyeron en Dios. Creyeron de todo corazón. Cuando miramos la historia, hermano, en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 10, verso 46 en adelante, miramos la historia nosotros, hermanos, del ciego Bartimeo. Bartimeo dice que era un ciego. Y lo mismo que miramos en aquellos versículos, lo miramos acá, que había una gran multitud alrededor de Jesús, que no se podía agarrar a Dios. Entonces la mujer, dice la Biblia, la mujer, el de flujo de sangre, cuando oyó aquello, decía: ve, aquí está el maestro, es mi oportunidad de que yo reciba mi sanidad. Mientras que aquella mujer pensaba y meditaba: ¿cómo hago para llegar yo a tocar al maestro para recibir mi sanidad? Aquella mujer, si usted lea la historia, no estaba pidiendo una oración. Aquella mujer no estaba pidiendo que orara, que clamaran por ella, sino aquella mujer en su corazón solamente dijo: si tan y solamente me dieran la oportunidad de poder tocar el borde del maestro, yo voy a recibir mi sanidad. O sea, no está en la oración muchas veces. Es bueno que usted ore, es bueno que usted clame, es bueno que usted busque de Dios, pero su fe es el que va a activar la mano, la misericordia de Dios sobre su vida. Eso no está en el pastor, no está, hermano, en el predicador, en el evangelista. Eso está en cada uno de nosotros cuando nosotros activamos nuestra fe y recibimos por fe lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Por eso el salmista David decía, hermano, en cierta ocasión decía que nosotros, el corazón del hombre tiene que deleitarse en el corazón de Dios, hermano, y esperar a que Dios haga la voluntad de nosotros. Aquella mujer tenía ciertas situaciones. Aquella mujer decía: tan siquiera yo me acercara. Había una gran barrera, había un obstáculo. Y el obstáculo que había era la misma multitud que no permitían, hermano, que aquella mujer llegara a tocar al maestro. Algo que usted mira en la historia, en la Biblia, algo que nosotros miramos en la palabra del Señor, la Biblia dice, hermano, que había mucha gente y apretaba al maestro. Cuando aquella mujer dice que se mete entre la multitud, cuando aquella mujer se mete entre aquella multitud, mientras que aquella mujer pudo, estiró la mano y con la punta de su dedo solo tocó el borde del maestro. Y dice la Biblia que aquella mujer recibió poder, recibió la bendición, la sanidad en aquel momento. Pero ojo con eso. Cuando el Señor, hermano, siente que alguien le tocó, hermano, el Señor se para.
Él se detiene y empieza a observar a la multitud. Y cuando empieza a observar la multitud, la Biblia dice que la palabra del Señor dice, hermano, que el Señor pregunta y le dice, bueno, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y cuando dice el Señor, ¿quién me tocó? Los discípulos vienen y dicen, Señor, pero ¿cómo dice que quién te ha tocado si hay una multitud que te está tocando? Pero el Señor dijo, sí, pero alguien me tocó. Si quieres, vamos a la Biblia, estudiamos la Biblia un rato. Mire, como le dije en el capítulo 5 del libro de Marcos. Verso que le dije, verso 25. Verso 27, vamos a empezar de ahí. Y cuando oyó hablar Jesús, que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, sintió que el cuerpo, que dice, estaba sana, que dice, de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo, que dice en sí mismo, que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró, que dice, delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe que dice, te ha hecho salva. Ve en paz y queda, que dice, sana de tu azote. En estos versículos notaste algo. Había una multitud. Y Jesús le dice, alguien me tocó. Y los discípulos respondieron, Señor, pero ¿cómo es que te tocaron si todos te tocan? El problema no está en tocar a Jesús. El problema no está que tú sientas el toque del Maestro. Porque muchas veces estamos acostumbrados al venir a la iglesia, botamos 2, 3 lágrimas de cocodrilo y nos vamos, sentimos que salimos bendecidos, pero al salir de la puerta para allá, somos el mismo enojón, el mismo criticón, el mismo perdón, el mismo chismoso, y nunca nos arrepentimos y nunca nos convertimos de corazón. Como esta multitud. Apretaba al Señor, lo tocaba, pero no pasaba nada en sus vidas. No había cambio en la vida de aquella gente. Una cosa que, hermano, es tocar, es palpar, pero otra cosa, que usted venga con su fe a tocar lo que usted quiere para Dios. En la multitud la gente tocaba al Maestro, pero no pasaba nada. Yo quiero tocar al Maestro, muchos lo tocaban, algunos le tocaban el cabello, le tocaban las manos, los brazos, la espalda, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la fe, por eso Hebreos 11:6 dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única manera de agradar a Dios, hermano, es que tú toques a Dios con fe. Cuando aquella mujer extendió su mano, hermano, fue que la fe de aquella mujer fue que salió en virtud de Dios. No sé si me está entendiendo. Porque la fe, cuando usted activa su fe, hermano, el bendecido es usted. Es que esto no se trata de brincar, de gritar, no se trata, hermano, de revolcarse, no. Es que esto se trata, hermano, de ir con fe y tocar el borde de Dios. Y la mujer, hermano, aquella mujer, cuando tocó al Maestro, el Maestro se paró. Y él dijo, alguien me ha tocado. Alguien me tocó. Y él decía, pero alguien me tocó. Y los discípulos decían, Señor, pero si muchos te tocan. Pero él decía, sí, alguien me tocó porque virtud de mí ha salido. En otras palabras, ha salido poder, ha salido sanidad, ha salido restauración, ha salido milagro, ha salido algo de mí, se desprendió de mí. Yo lo pude sentir, decía el Señor.
está leyendo la Biblia lo que dice, va. Cuando miramos, la mujer, hermano, se queda escuchando lo que el maestro está diciendo. Alguien me tocó. A pesar de que había una gran multitud que tocaba al maestro, pero no salía ni poder ni nada. Cuando la mujer tocó a Dios, ella recibió su milagro. Cuando tú y yo tocamos a Dios con nuestra fe, hermano, en el cielo pasa algo lindo que tú no te imaginas. De la presencia de Dios se desprende tu milagro. De la presencia de Dios se desprende tu sanidad. De la presencia de Dios se extienden tus papeles. De la presencia de Dios, hermano, se extiende tu negocio que quieres poner. Cuando tú tienes fe en algo y lo presentas y tocas el borde de Dios, en el cielo algo sucede sobre tu vida. Puede haber un montón, hermano, pidiendo y todo, pero son pocos los que reciben. ¿Sabe por qué? Porque cuando activan su fe, por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros activamos nuestra fe, hermano, nosotros agradamos a Dios. Y cuando usted activa su fe, cuando usted es lleno de fe, la fe reproduce, hermano. Cuando usted es lleno de fe, un hombre lleno de fe, su vida se reproduce lleno del Espíritu Santo. Y cuando es lleno del Espíritu Santo, en su corazón viene a llenarse de humildad. Viene a llenarse de un adorador. Porque en toda la Biblia, que en los 4 evangelios, todos los que recibieron un milagro siempre terminaban postrados de rodillas y seguían al Señor en el camino, dice, adorándole y sirviéndole. Porque es por fe es que usted y yo somos salvos. Podemos estar aquí, pero el problema es que a veces hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Podemos estar dentro de la iglesia, pero el problema es que cuando venga Cristo no sabemos si nos vamos o nos quedamos. Y la Biblia dice, hermano, que por fe nosotros vamos a ser salvos ante Dios. Su fe tiene que estar activa creyendo. La fe, hermano, cuando usted activa su fe, cuando usted se acerca a Dios y cree a Dios, y todo lo que pasa a su alrededor usted lo cree, creyendo que las cosas van a suceder. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué dice? Alguien que me lo lea por ahí. Es fe que dice la fe que es la certeza de lo que se espera, de lo que dice que es lo que no. ¿Ah? Es la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que usted anhela pero no lo ve. Algo que usted ve imposible. Algo que usted dice no se va a poder. Algo que usted dice hasta lejos. Algo que usted dice demasiado alto cuesta este negocio o este negocio es muy chiquito, quiero agrandarlo, pero ¿cómo le hago? Es algo imposible para usted. Pero cuando usted tiene fe, cuando usted sueña en lo grande, piensa en lo grande, Dios lo va a llevar a la cima. Cuando usted algo cree que es posible ante Dios. Aunque para usted, para mí es imposible. Pero si ponemos a trabajar nuestra fe en Dios, para Dios todo es posible. Como le dijo a Marta, si creyeres, todo será posible. La situación está aquí, es creerle a Dios. A veces el doctor te dice que no hay cura.
A veces el doctor dice que mira, para tal enfermedad no hay sanidad, ya no hay solución. A veces la ciencia médica te dice, mira, esta enfermedad de la sangre ya no hay salida, no hay solución. Pero si tú pones tu fe en Dios, le dices, sí, yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo a alguien. Aunque para usted no se puede, pero hay alguien que sí se puede hacer. Cuando usted pone su fe en Dios, cuando usted por fe toca, cuando usted por fe le pide a Dios, usted lo va a recibir. Lo importante es creerle a Dios. La fe, hermano, es algo que a Dios le agrada en su corazón. ¿Sabe muchas veces por qué a veces no somos bendecidos? Porque no le creemos a Dios. No le creemos. Y como cristianos tenemos que creerle al Señor. Vendrán obstáculos en tu vida, sí vendrán. Vendrán cosas en tu vida, sí. Muchas veces, para que nosotros tengamos fe, ¿sabe qué hace Dios? A veces Él nos pasa por un proceso. Y hay procesos que duelen. Hay procesos que la verdad uno llora. Como digo, la fe reproduce, hermano, que eres lleno del Espíritu Santo. La fe reproduce, hermano, el Espíritu Santo reproduce humildad en tu corazón. Porque en el proceso Dios te hace, hermano, a ser un hombre o una mujer diferente. Ve las cosas diferentes. Cuando no se puede, tú dices, sí se puede. Porque yo pasé ese proceso y sé que hay un Dios que sí lo puede hacer. La fe es el que, hermano, es el que te va a llevar a la presencia de Dios. Por fe es que usted toca el manto, toca la bendición, y la bendición de Dios se derrama sobre nosotros. Si no hubiera fe, hermano, saber en dónde estaríamos todos los que estamos aquí. Sabe que por fe nosotros estamos aquí. Por fe es que adoramos y servimos a Dios. Por fe a veces le cantamos a Dios. Por fe sabemos que Él escucha nuestra alabanza. ¿O no es así? ¿O nada más canta usted por cantar? Cuando usted canta, hermano, tiene que cantar con fe, creyendo que Dios le está escuchando. Como digo, mi hermano, con gallo, sin gallo, pero Dios está recibiendo su alabanza. Los procesos a veces en la situación es dura. Como aquella mujer, hermano, era duro la situación. Dice que ella había gastado todo, pero cuando tocó, hermano, la Biblia, si usted lea la escritura, es la única mujer que recibió sus milagros y había una gran multitud. El ciego Bartimeo, hermano, iba una gran multitud detrás del maestro, atrás del Señor. Y él, hermano, cuando oyó que Jesús iba, él era ciego, no miraba, se paró en aquella esquina de aquella cuadra y él empezó a gritar y dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo le preguntaba al maestro, ¿cómo que escuchaste tú la voz cómo escuchaste la voz del ciego Bartimeo? Porque la Biblia dice que era una gran multitud y había una gran bulla, una gran murmullo que había. Y con esto termino. El ciego Bartimeo gritaba, decía: Maestro, Señor, Hijo de David, ven y ten misericordia de mi vida. Pero había mucha gente alrededor, hermano, aquella gran bulla. Y el Señor seguía caminando y aquella gente tocando, hermano, tocando al maestro. Es para que ustedes me entiendan, cuando sale un músico de esos que le cantan al diablo y están los fans, y usted sabe cuando lo quieren tocar, una gran bulla que hay.
A veces una vez me sorprendí que miré un video donde hasta unos hombres se desmayaron por tocar al Juan Gabriel. Solo tocaron, ay, dijeron. Hágase una idea de eso. Que había una gran multitud alrededor del maestro. Y el Señor seguía caminando, seguía avanzando. Y aquel ciego hermano, aquel hombre no dejaba de gritar, de llamarle: Jesús, Hijo de David, ven y ten misericordia de mí. Mientras que yo estudiaba esa parte, le decía al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero que me digas, ¿en verdad qué pasó acá? Hay algo que yo no entiendo, hay algo que yo no comprendo en esta escritura, porque la Biblia dice que el ciego gritaba, pero había un gran escándalo, había una gran multitud. Le decía al Espíritu Santo allá en la oficina, le decía: pero ¿cómo es esto? O sea, hay algo que yo no puedo entender al fondo esto. Un día, mientras que estaba yo orando, estaba yo aquí en Quento, para que estaba. Eso fue la semana pasada, sí, la semana pasada. Estaba yo orando en Quento cuando de repente el Espíritu Santo vino y me dice: ¿sabes qué pasó qué pasó con el ciego Bartimeo? Yo le decía: Señor, no sé. Me dice: te voy a revelar algo. Es que no fueron los gritos del ciego Bartimeo. El Señor Jesús, humanamente, Él no escuchaba la voz de Bartimeo. Humanamente no lo escuchaba por la bulla que había, por la situación que había alrededor. Entonces le digo yo: pero ¿cómo lo escuchó entonces? Es que el Señor Jesús lo escuchó porque del fondo del corazón del ciego Bartimeo, él clamaba, pero clamaba por fe. Él clamaba con fe. Y fue la fe que llevó fue la fe que tocó el corazón, el oído de Dios, para que él se detuviera. Porque yo le decía: pero ¿cómo? Pero si tú te das cuenta, me decía, la palabra dice que el maestro se detuvo. Si usted lo puede leer, y dice la Biblia que Jesús se detuvo. Y él mandó preguntar, y dice, lea la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia dice que el Señor se paró y pregunta, dice, y le dice: vayan a traerme al ciego, dice él. Y dice que los discípulos hicieron caso y se fueron a llamar, hermano, se fueron a llamar al ciego Bartimeo. Mientras que lo fueron a llamar, el Espíritu Santo me decía: hay otra cosa que te quiero aclarar esto. Y yo le digo: dime qué es esto. Yo estaba arrodillado orando. Y el Espíritu me decía: mira, ahí dice que la palabra dice que Jesús mandó a llamarlo. Y se fueron ellos a traerlo. Pero cuando ellos fueron, ellos inspiraron aliento de vida hacia el cielo. Yo le digo: ¿pero cómo? Porque la palabra que ellos dicen no lo dijo Jesús. Lo dijeron los hombres, los discípulos que fueron a traer al ciego. Usted lee ahí, dice la Biblia que, hermano, que cuando llegaron aquellos discípulos donde estaba el ciego, al ciego Bartimeo le decía: levántate. ¿Cómo dice? Levántate. Él te llama, parece. Algo así. Vamos a leerlo para que ustedes lo miren. Recuerda, le dije Marcos, ahí adelantito está, Marcos 10, que le dije 46, ¿verdad? Verso 49. Y dice: y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, le llamaron al ciego diciéndole: despacio. Entonces Jesús, punto, deteniéndose, punto, mandó, ¿qué dice? A llamarle, ¿qué dice? Y llamaron, ¿qué dice? Al ciego. El Señor solo lo mandó llamar. Por eso tiene cada punto, si lo ve ahí, puntos que son separadas las palabras. Es una determinación ahí.
Y después dice la Biblia, y le dice, diciéndole, ten confianza, levántate, que dice, y te llama. Esas fueron las palabras de los discípulos. Fueron las palabras de aquellos hombres, no fue las palabras de Jesús. Levántate porque Él te llama, le dice. Y yo le decía al Señor, ¿qué quiere decir esto? Me dice, la iglesia hoy está al revés. Hoy miran a su hermano necesitado. Hoy miran a su hermana pasando un proceso, pasando dificultades, pero no se unen en grupo por orar por esa situación, me decía. No se unen en una oración. No van a la casa a visitarlo y llegar y hacer una oración de fe por la situación que está pasando, me decía. Hoy en día, un día me decía, se reunían, ¿sabes para qué se reúnen? Para decir que se lo merecen, que tiene un trato de Dios, que esto viene de parte de Dios, pero no se reúnen para clamar misericordia por ellos. No sé si me está entendiendo. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y tráiganmelo, aquellos hombres fueron. Habían otros hombres que le decían, cállate, no te escucha. Sí lo ha leído, ¿verdad? Arriba lo dice. Pero cuando los otros hombres van, ellos van a donde el ciego le dice, levántate, ven. Por lo que dice que estaba tirado en el suelo. Estaba sentado, hermano. Dice, levántate. Ten confianza, le dice, porque Él que dice Él, te llama. Ven, vamos. Hoy es tu día, hoy vas a recibir tu milagro. Hoy vas a recibir lo que tanto anhelas, ciego. Lo que tanto anhelas, Bartimeo. Vamos. A lo mejor el ciego decía, pero déjame cargar mi lecho. Le decía, no, deja tirado esa capa, tira ese lecho. Vamos donde el maestro. Eso hace falta dentro de la iglesia. Cuando ves a tu hermano pasar un proceso, reúnete con tus líderes, con tu grupo, ve a orar. Hermano, venimos, hermana, aquí estamos, vamos a orar. Confiemos en Dios, de que Dios va a hacer algo. Pero lastimosamente, me decía el Espíritu Santo, yo empecé a llorar ahí, les hacía. Lo que hace mi pueblo es criticar y murmurar y hundirse más en lo que está. Si tú ves allá, ves en medio, ves para allá, todos somos hermanos en Cristo. Todos somos hermanos del mismo dueño, del mismo Señor. Todos fuimos lavados con la misma sangre. Todos fuimos comprados a precio de cruz en la cruz del Calvario. Todos, sin excepción de nadie. Todos somos hermanos. Pero muchas veces no nos damos palabras de aliento. Cuando venga el pastor pasando tribulaciones, ni la iglesia se junta para orar por él. Nadie va a la casa del pastor y decirle, pastor, aquí estamos. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios. Pero muchas veces tomamos otras decisiones equivocadas. Mientras que al ciego, aquellos hombres le dijeron, levántate, ven, Él te llama, vamos. Le dieron ánimos. Le dieron ese deseo que el ciego se levantara y fuera donde el maestro. Como hermano, como que activaron más la fe de lo que tenía aquel hombre. Cuando tú vas a visitar a un hermano que está pasando problemas, tu propósito es animar, levantar más la fe de lo que él está pasando. No llegar, ay sí hermano, sí, hay que tener confianza, hermano. Usted vaya con una buena actitud. Todo lo podemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, que Él nos fortalece. Todo lo podemos, hermana. Dios está con nosotros. Vamos a orar. Véngase para acá.
y usted va a ver la diferencia. Porque eso es lo que Dios busca. Hombres que se paran, mujeres que se paran, mujeres que agradan a Dios con su fe, hombres que agradan a Dios con su fe, hermano. Vamos a conquistar, vamos a crecer la obra, vamos a crecer la iglesia. Vamos a orar, vamos a clamar por un derramamiento del Espíritu Santo, vamos a clamar por cambio. Cuando nosotros nos ponemos por fe a clamar a Dios. Amén o no amén, iglesia. La fe es la que agrada al Señor. Cuando el ciego llega donde el maestro, se para. El maestro, el ciego, hermano, se para ante el maestro. En sus pensamientos el ciego pensaba que el Señor iba a ir a orar, a poner su mano sobre él para que él sanara. El Señor no hizo eso. Al ciego lo trae. Y dice la palabra, se para. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Y le dijo, ¿sí me entendió? ¿No me entendió? Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Así dice la Biblia, no le digo yo. Así se va, hermano pastor. Hermano pastor. Así dice, va. Él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él no oró. Al ciego lo llevaron, le dijeron, ¿qué quieres que te haga? Pero él tenía fe. Por su fe, el Señor lo mandó a llamar. La pregunta, hermano, que yo le hacía al Señor, esto era esto. Entonces, cuando hay mucha gente que es llamada así, hay gente que yo le hablo y le digo, ¿qué quieres? El problema es que la gente no contesta qué quiere. Hay gente que no sabe responder. Y al ciego le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él que dijo, yo solamente quiero, ¿qué dijo? Recobrar mi vista, en otras palabras. Yo quiero que recobrar la vista, Señor. Le digo, ¿qué quieres? Y lo mismo te dice a ti esta tarde. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que quieres en verdad? ¿Qué quieres para ti? ¿Quieres un don? ¿Que Dios te use? ¿Qué quieres? ¿Que veas espiritualmente? ¿Has clamado para que tu esposo cambie su carácter, su forma de ser? ¿Qué quieres en realidad? Sencillo. El ciego ni siquiera se puso a orar. Él solamente dijo, maestro, yo solamente quiero recobrar la vista. Yo quiero ver, yo quiero mirar. Pero cuando aquel soltó aquellas palabras, lo soltó con fe, deseando algo en su corazón que Dios lo hiciera por él. Como aquel hombre, como aquel padre del principio hermano, de la introducción, cuando le decía, cuando aquel padre de familia le dijo al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Le decía al maestro, maestro, yo quiero que hagas algo por mí. Yo quiero que sanes a mi hijo.
Igual el ciego le dice, yo quiero que hagas algo, yo quiero mirar. Y el maestro se le queda mirando, hermano, y Jesús le respondió, bueno, recibe tu sanidad, recibe tu milagro. Y de último aquel hombre abre los ojos, aquel hombre mira y dice la palabra, y el Señor le dice, bueno, le dijo Jesús, vete, dice, tu fe, que dice, te ha salvado, te ha sanado. Tu fe, por tu fe he recibido tu milagro. El Señor le dijo al hombre, le dice, vete, agarra tu lecho, vete para tu casa, le dijo. Es como que nos dijeran hoy en día, hermano, mira, maestro, ya sanaste de cualquier enfermedad, ya te saqué del apuro, vete para tu casa. Ven y 3 veces hoy nos vamos para la casa, hermano. Así estamos hoy en día, ¿o no, iglesia? Así estamos. A Jesús le dice, vete. Pero el ciego no hizo eso. El ciego, ¿sabe qué hizo? Dice que seguía a Jesús, que dice en el camino, le servía y le adoraba. Eso es lo que hace la fe. Yo quiero que te pongas de pie.